Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por permitirnos continuar y finalizar en este momento, ¿verdad? Este tiempo de enseñanzas que han sido de mucha bendición para nosotros. Mis hermanos, quiero que se ubiquen en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 1 al 16. Y vamos a continuar con el proceso de denuncia que se abrió hace un par de días, si ustedes recuerdan, la semana anterior. Iniciamos este proceso de denuncia. Recuerda, hermano, esa imagen que hemos venido trayendo a lo largo de estas enseñanzas. Esa imagen donde una persona, o nosotros como personas dentro de una sociedad, ¿qué hacemos cuando estamos sabidos de que una persona o de que un individuo de nuestra sociedad está cometiendo algún acto ilícito? Y concluíamos en aquellas primeras enseñanzas de que lo que se hace, mis hermanos, cuando sabemos de un delito o de un delincuente, se denuncia. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor, denunciando a personas que estaban siendo un daño, un peligro para la iglesia. Hermanos, eso es lo que hemos venido trayendo. Ahora vamos a continuar con esta imagen. Una vez que usted denunció, ahora sigue el proceso de exponer cuál es el delito de estos y al final, hermanos, exponer también la condena que estos están teniendo. Y esa condena era una terrible destrucción, como mirábamos anteriormente, irrevocable. Mis hermanos, entonces, recordemos el trasfondo de esta carta. El apóstol Pedro escribe esta carta aproximadamente 2 años después de la primera carta que él escribe. Recuerden el contexto de la primera carta, el sufrimiento que la iglesia estaba padeciendo por causa de ser llamados cristianos, de ser llamados seguidores de Cristo. Y había un peligro externo. Los perseguían, los asesinaban, los escarnecían. Pero había también necesidad, como dice el apóstol Pedro, de escribir una carta más porque había un peligro latente que estaba dentro de la iglesia, dentro de estas congregaciones. Y eran los falsos maestros que se estaban levantando con sus falsas enseñanzas. Y eso es lo que está aquí atacando el apóstol Pedro en esta segunda carta. Está denunciando, está exponiendo, está mostrando qué es lo que Dios va a hacer con estas personas que están ya dañando a la iglesia desde adentro y no desde afuera. A lo largo de esta serie de enseñanzas, hermanos, hemos recorrido este proceso de denuncia y hemos hecho entonces estudio en la palabra del Señor y hemos recorrido a lo largo de estos 3 ya sermones con el que estamos teniendo en este momento, siendo expuestos a estas verdades maravillosas que nuestro Dios nos muestra en esta carta. Recuerden, mis hermanos, más o aproximadamente 16 veces el apóstol Pedro está mencionando la palabra conocimiento en esta carta de 3 capítulos. Porque el Señor, mis hermanos, nos está mostrando que uno de los antídotos más eficaces contra las falsas doctrinas y los falsos maestros es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 16, y procedemos, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, en este pasaje Dios nos muestra 4 marcas de los falsos maestros a fin de permanecer firmes en la sana doctrina. 4 marcas de los falsos maestros a fin de permanecer firmes en la sana doctrina. Queridos hermanos, hemos avanzado en los sermones anteriores ya por 2 de estas 2 marcas y se las repito para que las recuerden. La primera marca que ya hemos considerado es que los falsos maestros han sido peligros ocultos para la iglesia. Y la segunda, mis hermanos, es que los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del santo Dios. ¿Y cuál es la tercera marca, mis hermanos? Es la que vamos a considerar en este momento. Y la tercera marca, y la vemos de forma directa, los falsos maestros son irreverentes a toda autoridad. Por favor, ubíquese en el verso 10, en la parte B, y el verso 11, como dice la palabra del Señor. Dice así, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esta es la tercera marca, y aquí podemos ver en estos versos, en el 10b y 11, la tercera marca de los falsos maestros. Y es, mis hermanos, que los falsos maestros son irreverentes a toda autoridad. Es algo que ya habíamos considerado también en los versos anteriores, donde dice que en el verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias, es decir, desprecian el señorío. Eso es lo que venía diciendo en el verso 10. Ahora está ampliando un poco más. ¿Qué es esto? Mis hermanos, esto que estamos viendo entonces es la continuación del argumento de la denuncia de los falsos maestros. Atrevidos y contumaces. Ve ahí el verso 10, ve, atrevidos y contumaces. Eso es algo, mis hermanos, esa frase bien podría resumir todo el capítulo 2 de esta carta, refiriéndose a los falsos maestros. Esto bien podría resumir esta sección, porque estos persiguen los corrompidos deseos de su naturaleza, de esa naturaleza carnal, pecaminosa, hermanos, y por eso ellos desprecian todo lo que tiene que ver con autoridad. Y considerábamos en la enseñanza anterior, si ustedes recuerdan, en aquel momento, esa palabra que dice ahí, desprecian el señorío. Yo explicaba que ese señorío se podía traducir como autoridad también. ¿Y cuál era la idea de autoridad? Todo lo que tuviese que ver con autoridad. La autoridad en general, con el concepto de autoridad. Pero aquí viene ampliando más y dice, estos desprecian la autoridad, y hace un contraste muy marcado. Si ustedes pueden leer, hermanos, en sus casas, Génesis 19, 10 al 11, Génesis 32, 25, Primera de Samuel 16, y muchos pasajes donde la palabra del Señor nos muestra, incluso el Salmo 8, 4 al 7, nos muestra que los ángeles tienen una posición un poco mayor que la de nosotros. Es decir, ellos son autoridad. En el relato de Génesis 19, ellos cegaron a todo el pueblo con su poder. Y estos falsos maestros, como dice el verso 10, son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Eso es una referencia, hermanos, a esas autoridades angélicas. Eso quiere decir potestades superiores. Estos no temen blasfemar, es decir, proferir insultos contra estas autoridades, mis hermanos.
Esto es algo que los falsos maestros muestran en su naturaleza. Ellos no se someten a las autoridades. Mis hermanos, si nosotros analizamos esto de una rebeldía así de directa contra toda la autoridad y pensamos en nuestros días, definitivamente vamos a encontrar que aún hoy podemos ver esta marca latente en muchas personas que se hacen llamar líderes en muchas iglesias y en muchas congregaciones. Tristemente, mis hermanos, seguimos viendo esto en nuestros días. Y es por eso que es de vital importancia para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como líderes de las congregaciones, que estemos llevando a nuestras congregaciones a reconocer estas verdades con urgencia. Porque el Señor está diciéndonos en esta carta, estos son los que deben tener ustedes como personas de las que deben tener mucho cuidado. Porque son peligros ocultos, mis hermanos. Ya lo hemos analizado. Se inmiscuyen encubiertamente en nuestras congregaciones y llegan con una apariencia de verdad a medias. Y como les dije anteriormente, una verdad a medias, hermanos, es una gran mentira. Entonces, mis hermanos, dice un hermano que escribe acerca de esto y dice: los pasajes que comúnmente se utilizan para apoyar la enseñanza de atar al enemigo y sus potestades no tienen nada que ver con los cristianos atándole. Solo Cristo ata, es decir, solo Él tiene el mayor poder sobre las potestades que se están mencionando aquí. Eso con referencia, mis hermanos, a muchos que hoy en día se levantan atando, desatando, aplastando o de alguna manera decretando algo en contra de estas potestades. Eso es algo que podemos notar hoy en día. Entonces, mis hermanos, si ustedes tienen sus Biblias, vean lo que dice Judas capítulo 1, el único capítulo, versos 8 y 9. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mire cómo se refiere Judas a los falsos maestros. Recuerde que esta es una carta paralela. Estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es lo mismo que está hablando en segunda de Pedro, pero cuando el arcángel Miguel, y de nuevo, hace un contraste, eso es lo que estamos viendo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y si ven el verso 11 de segunda de Pedro 2, dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra las potestades superiores, delante del Señor. Es un despliegue terrible de arrogancia que muestra que los falsos maestros realmente no se someten a ninguna autoridad. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos permanecer alertas de cuando encontramos este tipo de cosas, o cuando alguno de nuestros hermanos en las congregaciones, ¿verdad?, llega preguntando este tipo de cosas. Nosotros debemos estar preparados, mis hermanos, conocer a profundidad todo esto que dice la palabra del Señor acerca de los falsos maestros. Ellos muestran su arrogancia al creer que tienen la autoridad que solo Dios posee de emitir un juicio en contra de aquellas potestades superiores. Ellos quieren, de alguna manera, ¿no? El único que puede y tiene poder es el Señor. Por eso el arcángel Miguel, un ser celestial de mucho poder, él no se atrevió a decirle a Satanás alguna palabra de condenación, sino que dijo que el Señor te reprenda. No se apoyó en sus fuerzas, sino en el Señor. Por esto, hermanos, estos falsos maestros acarrean condenación para sí mismos, por su obstinación, por su arrogancia, por su actitud completamente contumaz. ¿Qué significa contumaz? Alguien que se mantiene firme en su comportamiento, en sus ideas o en sus intenciones, a pesar del castigo o de las advertencias o los consejos que le han dado. Esos son, hermanos, los falsos maestros que nos está advirtiendo aquí la palabra del Señor. Pero, mis hermanos, pregúntense en este momento, ¿cuántas veces, de alguna manera, poco o mucho, nos podemos identificar con este tipo de comportamiento? Cuando somos rebeldes,
cuando nos creemos suficientes, cuando en lugar de apoyarnos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, como dice Efesios 6:10, nos apoyamos en el que yo las puedo. Hermanos, ¿cuántas veces descuidamos a nuestra congregación al no advertirle acerca de estas marcas, al no advertirle acerca de estas enseñanzas hermosas de la palabra de Dios? Hermanos, debemos tener mucho cuidado, pues en nuestra época, actualmente, hoy, la iglesia está plagada, está rodeada por muchas falsas enseñanzas, por muchos falsos maestros, hombres que encajan bien en estas descripciones, peligros ocultos, completamente condenados, completamente rebeldes. Mis hermanos, estamos estudiando en este pasaje que 4 marcas de los falsos maestros a fin de permanecer firmes en la sana doctrina. Consideramos ya 3, mis hermanos. Los falsos maestros han sido peligros ocultos para la iglesia en el verso 1, del verso 1 al 3. Los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del Santo Dios, de los versos 9 al 10a. Los falsos maestros son irreverentes a toda autoridad, del verso 10b al verso 11. ¿Cuál es la 4ª y última marca, mis hermanos? Los falsos maestros son merecedores de condenación, versos 12 al 16. Vea usted ahí en su palabra y acompáñeme a leer. Dice así la Biblia: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Los falsos maestros son merecedores de esta condenación. Vea usted el verso 12. Es un contraste entre la acción de los falsos maestros y los ángeles. Dice aquí: estos hablando mal de las cosas que no entienden. Y en el 11 está diciendo: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio. En el 12 dice: pero es un contraste. Es decir, si no, estos hablan mal de cosas que no entienden. Hermanos, es un contraste bien marcado que nos está dando aquí. Estos blasfeman de cosas que no comprenden y ya hemos considerado su arrogancia al hacerlo. Vemos cómo el Señor nos muestra entonces el terrible estado en el que están estas personas, que están acarreando esa condenación irrevocable, que son merecedores de la futura destrucción, como dice el verso 3, el verso 9 del capítulo 2, y que, como dice el verso 15, están extraviados. Judas 1:4, mis hermanos, dice lo siguiente: algunos hombres han entrado encubiertamente, y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, hermanos, como habíamos mencionado en pasajes anteriores, con sus bocas hablan de Dios, pero con sus actos niegan al Señor. Por eso acarrean condenación. Lo mismo que dice Judas 1:11. Si ustedes no pierdan la carta de Judas, mis hermanos, una carta paralela, y lo vamos a estar citando. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Condenación contra aquellos, hermanos, que se alejan del Señor, contra aquellos que aman más las ganancias que la sana doctrina, contra aquellos, mis hermanos, que son rebeldes, como lo fue
Coré y su séquito en ese relato del Antiguo Testamento. La rebelión no era contra Moisés y contra Aarón, sino contra aquel que había puesto a estos dos hombres para guiar al pueblo. Todo esto, hermanos, todo este compendio pecaminoso es claramente lo que describe a los falsos maestros y define su falsa enseñanza. Por eso dice en el verso del 1 al 3 de 2 de Pedro 2, herejías destructoras. Terribles noticias para aquellos que no son fieles al Señor y prefieren desviarse por sendas de destrucción, mis hermanos. Pero, ¿por qué son condenados estos falsos maestros? Vamos a ver cómo aquí el Señor nos va a aclarar más a profundidad y lo vamos a ver de forma rápida. Consideremos 4 razones por las que estos son condenados, mis hermanos. Y la primera es por su vida de irreverencia y pecado. Vea el verso 12 de 2 de Pedro. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por esa vida de irreverencia, por esa vida de pecado, hermanos, que ya hemos considerado, por ese mal obrar contra las autoridades superiores, vamos a ver que el Señor está diciendo: por esto va a suceder lo que vino hablando de los versos 4 al 10a. ¿Recuerdan? Va a venir un castigo. Sabe el Señor guardar a los justos, pero también preservar a los que son injustos para el juicio final. Y hablábamos de ese preservar, que era como la idea de estar en medio de un batallón custodiado por una tropa. El Señor sabe guardarlos. Y nos daba 3 imágenes, perdón. No perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo y no perdonó a las ciudades de la llanura del Jordán. Porque el Señor, cuando emite un juicio, como Él es justo, como Él es el juez santo, Él no va a revocar ese castigo. Eso es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Ellos van a ser completamente condenados por su vida irreverente de pecado. Mire cómo lo describe aquí la palabra del Señor en el verso 12: animales irracionales, nacidos solo para morir. Hermanos, esto es algo que realmente debería llamar nuestra atención. Dice: estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales que no razonan, nacidos para presa y destrucción, para la muerte. Ellos van a morir en su propia perdición por su irreverencia, por su obstinación. Esto muestra, mis hermanos, cómo ellos no van a tener excusa. El Señor desde hace mucho tiempo ha condenado a estas personas por sus pecados. Por eso nosotros como congregación debemos crecer cada día en el conocimiento de la palabra del Señor, para poder permanecer firmes, mis hermanos. Entonces continuamos viendo la segunda razón, mis hermanos, y esto es que ellos van a ser condenados, como estamos hablando. Ellos son merecedores de la condenación porque su vida es una vida de libertinaje e inmoralidad. Vea el verso 13 y dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hermanos, ¿cómo se llama una persona que solo piensa en la gratificación de los sentidos, en satisfacer su apetito? A esto se le llama sensuales. Y es una palabra que vamos a encontrar también en Judas. Juntamente a esta palabra que define a los falsos maestros, dice en el verso, si ustedes ven el verso 13, donde dice: reciben el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros. Hermanos, estos aún están entre nosotros y se deleitan de su pecado. Y esto trae a mi memoria lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 11, cuando habla de la cena del Señor. Y los empieza a reprender porque habían unos allí entre ellos que en lugar de llegar a lo que debían llegar, a glorificar al Señor, a tener un momento de comunión, se emborrachaban. Aún comiendo en medio de ellos, le daban rienda suelta a su carnalidad. Por eso dice aquí: son inmundicias y manchas. Describe a los falsos maestros.
Eso es lo que son para nuestras congregaciones. Son manchas entre nuestra congregación, participan entre la comunión, pero ellos la pervierten, como dice Judas 1:12. Son peligros ocultos. Veamos una razón más, mis hermanos, por la cual estos merecen la condenación, y es por su vida de maldad y engaño. Verso 14 dice así: tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. La idea que está hablando esa frase, mis hermanos, es: tienen los ojos llenos de mujeres adúlteras. Esto quiere decir, ellos buscan en cualquier mujer una oportunidad de darle rienda suelta a sus deseos carnales. Esa es la idea. Y una palabra que nos debe llamar mucho la atención, hermanos, es seducen. Porque esa palabra seducen conlleva la idea, mis queridos hermanos, de alguien que toma el anzuelo, pone carnada y lo tira hacia el estanque de los peces para que ellos se sientan atraídos por ese cebo. Y en algún momento un pez distraído va a caer en el anzuelo, va a caer en la trampa. Esa es la idea de seducen. Por eso son peligros ocultos. Seducen, dice el verso 14, a las almas inconstantes. Esas personas que quizás están empezando su vida en la fe, esas personas que quizás están creciendo poco a poco. Esas personas, hermanos, que no tienen raíces profundas en la fe, que cualquier viento los hace bambolear o los derrumba. Y una última razón, hermanos, por la cual estos hombres son merecedores de condenación es porque su vida desviada de la verdad, su vida es desviada de la verdad y de la sana doctrina. Versos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Han dejado el camino recto. Eso se podría traducir de una mejor manera: han sido extraviados del camino recto. Estos buscan ganancia desmedida. ¿Saben quién fue Balaam? Alguien que fue contratado para maldecir a Israel y le pagaban, aunque el Señor no permitió eso. Pero él recibió pago y al final hizo que Israel cayera en un terrible pecado, el pecado de Baal peor. Y muchos murieron a causa de eso. ¿Por qué? Porque este hombre no quería ser fiel al Señor, quería el dinero que un rey le iba a pagar, un enemigo de Israel. En lugar de seguir la senda de la palabra de Dios, los falsos maestros siguen la senda del dinero. Y eso es algo, mis hermanos, que hoy seguimos viendo. La codicia, la avaricia, como dije en sermones anteriores, es el motor de los falsos maestros. Mis hermanos, entonces, hemos estudiado 4 marcas de los falsos maestros a fin de permanecer firmes en la sana doctrina. Y estas marcas fueron: los falsos maestros han sido peligros ocultos para la iglesia. Versos 1 al 3. Los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del Santo Dios. Versos 9 al 10a. Los falsos maestros son irreverentes a toda autoridad. Versos 10b al 11. Los falsos maestros son merecedores de condenación. Versos 12 al 16. Estas marcas, mis hermanos, son las que nos permiten discernir cuando tenemos entre nuestras congregaciones hoy en día a una persona que puede calificar como alguien a quien no tener cerca o escuchar. No cesemos de orar por nuestras iglesias, hermanos. No cesemos de llevarlos a la palabra del Señor y de ser fieles a nuestro Dios en predicar lo que Él ha dicho en su palabra, no en ideas nuestras, no en lo que he escuchado de alguien más. Seamos honestos con nuestro Señor, hermanos, ese que cada día, hermanos, nos lleva a ser más y más como su Hijo amado Jesucristo. Estamos doblemente seguros en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial, como dice Juan 17. Estamos cimentados en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y también en esa obra de salvación poderosa la que nos da esa oportunidad de responder fielmente ante estas denuncias. Mis hermanos, no perdamos de vista al autor y consumador de la fe, y no cesemos tampoco de hacer nuestro trabajo en las congregaciones, de predicar estas verdades,
para que aquellos que ya han sido alcanzados por el Señor Jesucristo puedan gozar de la nueva vida, y aquellos que no puedan conocerle y ahora ser parte de los que pueden responder fielmente a la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en estas palabras que hemos escuchado en este día, y también a poder aplicarlas en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. El Señor les bendiga. El banquillo. Poquito. No estoy nada de grabar. Nada más.